Podríamos arrancar. Perfecto. Bueno, entonces, primero le doy la bienvenida. Le doy la bienvenida a todos los participantes. Muchas gracias por seguirnos en esta iniciativa de poder compartir un área de conocimiento que es necesaria, especialmente ahora que viene una serie de cambios. Pero antes de eso, quisiera, primero, ya algunos que nos acompañan ya ya estuvieron en la sesión pasada. Algunas otras personas pueden ser nuevos en todo este proceso, entonces, primero, bienvenida a todos y comentarles que hay un video que si ustedes no lo tienen, yo lo he tratado de publicar en las redes sociales y está disponible, pero si no lo tienen, por favor, pónganse en contacto con cualquiera de nosotros y con gusto se los vamos a compartir, que es el video y la presentación que se vio en la reunión pasada. Es para que vayan teniendo un conocimiento. En esa reunión pasada se hablaron de una introducción a todos los aspectos generales que se tienen alrededor de esta gestión de proyectos, de este tipo de gerencia de proyectos. Ahora, tal vez comentarles muy brevemente, o sea, el porqué de estos cursos. Nosotros hemos visto que a raíz de esta pandemia, de este proceso que hemos pasado, muchos proyectos se han quedado varados, han quedado a medias y se tuvo que improvisar porque los recursos tuvieron que variar. Y otros proyectos nuevos tienen que empezar a construirse, porque van a surgir nuevos proyectos. Pero la idea es poder retomar esos proyectos que quedaron varados, algunos que se vieron que tienen que ser modificados y tienen que ser ajustados, tomarlos con una nueva brújula. Y la brújula, qué mejor que hacerlo con las mejores prácticas que están disponibles en el mundo, pues alrededor en el mercado. Y estas mejores prácticas son proporcionadas por un instituto de administración o de gestión de proyectos que se llama el PMI, que considera una serie de aspectos y uno de ellos es el establecimiento de una serie de normas y regulaciones que se dan alrededor de la gestión de proyectos. Estas regulaciones o esta área es a lo que se le llama el PMBOK, que son como la estructuración de todas las normas que nos permiten o facilitan el desarrollo de los proyectos en una serie de etapas que ya es parte de lo que se va a estar viendo con el ingeniero Maldonado y Feicán. Y por otro lado, es una serie de áreas de conocimiento donde es necesario que las personas involucradas con los proyectos se metan de lleno en estas áreas de conocimiento. Nosotros, Raíces, que es la empresa que yo represento, es la red avanzada para la investigación, la ciencia y la educación salvadoreña. Es la empresa que conecta a nivel mundial a una serie de instituciones que están dedicadas a la investigación, a la ciencia, al desarrollo de la academia y de los científicos alrededor del mundo. Entonces, este es un aporte que hemos logrado trabajar. Estamos con el ingeniero Feicán, quien, además de tener un gran conocimiento, pero especialmente una gran experiencia y una serie de habilidades que lo hacen una de las personas más calificadas en este momento a nivel latinoamericano, hemos logrado que con él empecemos a dar una serie de servicios, de seminarios a través del Internet. Son conferencias que se van a dividir en una serie de partes. La primera que ya se dio, que es la introducción, y ahora vamos a ir una por una viendo cada una de las áreas de conocimiento. En este momento, el área de conocimiento que se va a ver es la del acta de constitución y el plan de gestión de alcance. El ingeniero Gustavo Feicán es, como les decía, no solo es una persona especialista en todo esto, sino que tiene todo el conocimiento y puede dar los consejos más asertivos que se puedan tener en esta etapa, pero sino también es una persona muy accesible y eso lo hace que sea un gran docente, un gran maestro para este tipo de trabajo. No me queda más que darle las gracias
para el curso, tal vez un poco sobre las reglas. La idea es que todos cierran el micrófono y cualquier duda que vayan teniendo lo hacen a través del chat. Luego al final se van a responder todas las dudas. Gracias, ingeniero. Le doy la palabra. Tiene usted el... Listo, Juan José. Muy buenas noches, estimado público. Es un gusto poder compartir con ustedes estos cortos minutos. Y bueno, como lo ha explicado Juan José, mi nombre es Gustavo Feicán Maldonado. Soy gerente profesional de proyectos certificado por el PMI. Tengo formación en distintas ramas, en distintos ámbitos. Dentro de ello está una maestría relacionada con la gestión de la calidad, responsabilidad social corporativa, prevención de riesgos laborales y gestión ambiental. También soy especialista en ergonomía y psicosociología aplicada. Soy auditor interno de la ISO 14001, de la OSAS 18001 y de responsabilidad social corporativa de la SGE 21. Aparte de eso, cuento con una certificación en ITIL, en COVID, certificación en inteligencia emocional y también formación en general de administración pública. Pues bien, ¿cuál es la idea de esta charla? La finalidad es que una vez que hemos ya en alguna conversación anterior presentado en general toda la estructura del PMBOK, es importante ahora ir poco a poco desmenuzando esto. ¿Por qué razón? Como ustedes saben, como ya se ha mencionado, y para aquellas personas que recientemente se están integrando, la gerencia de proyectos basada en PMBOK se basa en 5 procesos de la gestión de proyectos que son la iniciación, la planificación, el monitoreo control y el cierre de un proyecto. ¿Sí? Y también lo que hay que tener en cuenta es que existen aquí áreas de conocimiento. Las áreas de conocimiento están relacionadas con la parte de la integración del proyecto, de la gestión del alcance del proyecto, el cronograma, los costos, la calidad, la gestión de los recursos, las comunicaciones, los riesgos, las adquisiciones y los interesados del proyecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? De todo este marco general, en esta ocasión vamos a analizar el desarrollo del acta de constitución, del proceso de iniciación y también la identificación de los interesados. Bueno, ¿qué es esto del acta de constitución del proyecto? En primera instancia, el primer proceso de la gestión de proyectos está relacionada con la iniciación. La iniciación tiene 2 componentes fundamentales: el acta de constitución del proyecto y todo el manejo de los interesados. Pero bueno, conversando un poco de acuerdo a nuestras experiencias, lo primero que uno tiene que hacer cuando estamos manejando la parte de un proyecto es saber exactamente a qué hacemos referencia cada uno de los componentes. Es decir, si aquí estamos hablando del acta de constitución del proyecto, y muchas de las veces les puede haber pasado a ustedes que van a una empresa en donde dice que tienen una metodología de gestión de proyectos que se basa posiblemente en alguna práctica, en una buena práctica, por ejemplo el PMBOK, y lo primero que nos hacen es darnos una plantilla. ¿Sí? Posiblemente nos ha sucedido. Pero ¿hasta qué punto nosotros vamos a llenar conscientemente y viéndole a esa plantilla como una buena herramienta de trabajo? ¿Nos ha pasado o no nos ha pasado? Nos hemos llenado de plantillas y lo que hacemos es simplemente cumplir un formalismo. Veamos la plantilla y procedemos a llenar de acuerdo a cómo lo entendamos. Esa no es la forma correcta. Cuando ustedes estén manejando un proyecto y en el caso en el que alguien ya les dio una plantilla, lo primero que hay que hacer es empaparse de qué es esto de las plantillas y de los distintos componentes de la gestión de proyecto. Puntualmente en esta parte, ¿qué es esto del acta de constitución? No podemos llenar una plantilla, no podemos crearnos una plantilla si no sabemos claramente qué es esto del acta de constitución. ¿Qué es lo que me interesa aquí que nos quede claro, estimada audiencia? El acta de constitución es el documento mediante el cual un documento queda formalmente establecido. Eso es lo fundamental. Eso es lo que en este momento yo quiero que se grabe. Es un documento mediante el cual el proyecto queda legalmente, formalmente
establecido. Otro punto muy importante aquí es que se le da autoridad al gerente de proyecto. Otro componente importante, se realiza aquí la debida alineación estratégica. Acuérdense, si un proyecto no está alineado estratégicamente, el proyecto prácticamente ejerce una fuerza en un ámbito en vano. ¿Sí? Entonces, es fundamental y es responsabilidad del gerente de proyecto, cuando estamos elaborando el acta de constitución del proyecto, estar velando por esta alineación estratégica. En el acta de constitución del proyecto, también es fundamental que ustedes consideren los riesgos de alto nivel. No les estoy diciendo que hagan todo un análisis detallado de riesgos, que consideren los riesgos a alto nivel. Debe quedar clara en el acta de constitución del proyecto el nombre del gerente de proyecto y el nivel de autoridad. Debe estar muy claro quién va a ser el patrocinador del proyecto, quién va a ser esa persona que va a proporcionar todos los recursos necesarios para el proyecto. Bien, hemos conversado un poco de la parte teórica. Les quiero compartir unos formatos de acta de constitución, pero aquí mi llamado es hacia que ustedes, por favor, personas que estén yendo a constituir proyectos, que estén arrancando en proyectos, por favor, estemos atentos y vayamos pensando cómo podría ser esa acta de constitución. El asunto es que no nos llenemos de un montón de información en el acta de constitución. Eso va a depender del alcance, de lo que pretende el proyecto, de la naturaleza del proyecto y también de lo que el gerente de proyecto vea necesario que tenga que incluirse en el acta de constitución. Aquí hay algunas directrices, pero estas directrices, salvo las que he colocado con rojo, que de acuerdo a mi experiencia son fundamentales y nos hablan mucho más de lo que significa un proyecto dentro del acta de constitución, va a ser muy importante de que ustedes identifiquen hasta qué punto van a colocar esa información en el acta de constitución del proyecto. Ustedes me podrán decir, Gustavo, nosotros ya estamos en algunos proyectos en marcha y no sabíamos del acta de constitución. No hay problema. Esta es la oportunidad y me ha sucedido antes de que yo aprenda esto del PMI, que en algunos proyectos yo ya estaba en marcha y recién allí me enteraba que existía el acta de constitución. No hay problema. Como quien practican, como quien van generando ustedes una buena práctica, elaboren también su acta de constitución. No importa, tal vez alguien me diga, Gustavo, en mi empresa no aplicamos nada del tema del PMI. No importa, si ustedes están aquí es porque quieren aprender buenas prácticas y las buenas prácticas, ojo, son probadas a nivel internacional y por ello es que otros países que se basan en estas buenas prácticas han obtenido grandes resultados. Les voy a compartir, por favor, unos archivos, si me permiten, relacionados con el acta de constitución. Bien, esta fue la primera acta de constitución del área de tecnología en la empresa Etapa, a la cual pertenezco. Van a ver que es un documento sumamente sencillo, pero que hubo la oportunidad de mi jefe inmediato de ponerlo en práctica, porque en aquel entonces en la empresa Etapa solamente hablábamos en el área de tecnología del plan de gestión del proyecto, pero no aplicábamos el tema del acta de constitución. Yo ya venía aplicando las actas de constitución por mi cuenta, pero con mi jefe inmediato le comenté cuál era la finalidad del acta, la importancia del acta de constitución, y él me dio la apertura y me dijo, bueno, si tú lo ves conveniente, procedamos. Y aquí tenemos un ejemplo muy básico de acta de constitución. Miren, simplemente teníamos el título del proyecto, quién era el director del proyecto, su nivel de autoridad, cuál era el caso de negocio relacionado con el proyecto, recursos preasignados, los interesados. Ustedes me pueden decir, mira, poquísimos recursos, poquísimos interesados. Sí, en el acta de constitución nosotros todavía no tenemos la visión absoluta de todos los recursos que van a participar en el proyecto. Aquí es un documento inicial. Obviamente, mientras mayor cantidad sean ya los identificados relacionados con los interesados, va a ser fundamental para que nosotros tengamos ya una mejor concepción del proyecto. Pero sin embargo, aquí la información es a nivel general. Aquí miren, tenemos los requisitos a nivel general de la parte de los interesados. Tenemos también una descripción de qué productos y entregables necesitábamos nosotros para el proyecto.
También teníamos unos objetivos medibles del proyecto. Ojo, todo en el acta de constitución es a nivel general. Los temas detallados en el plan de gestión del proyecto es en donde se van realizando. Teníamos los requisitos de aprobación del proyecto, riesgos de alto nivel y no podía faltar responsables que autorizan que estaban relacionados ya con él o con los patrocinadores del proyecto. Como ustedes ven, un documento sumamente sencillo. Esta fue la primera acta de constitución del área de tecnología en la empresa Etapa. Les voy ahora a compartir otro documento de un acta de constitución, diría yo, un tanto ya madura. Bien, esta fue un acta de constitución de un proyecto de renovación de plataformas informáticas que lo estábamos incursionando en Etapa hace algunos años. Y es un documento mucho más maduro. Como ustedes verán, existe ya un poco de plantillas internas, existen ya mayores formalismos, historiales de versiones, responsables de aprobación del acta, que normalmente la responsabilidad de la aprobación de un acta de constitución está en las manos del patrocinador o patrocinadores y del gerente del proyecto. Tenemos ya, como ustedes ven, es más elegante, ya tiene un índice. ¿Sí? Aquí ya hablamos inclusive de otros componentes que se vieron necesarios incluir. Tenemos ya la declaración de un problema, tenemos la justificación, oportunidades, beneficios del problema, la descripción como tal del proyecto, el nivel de autoridad del gerente de proyecto, que no debía eso faltar, temas relacionados con el alcance del proyecto. Como ustedes ven aquí, se incluyó la parte de objetivos, pero posiblemente uno de ustedes me dirá, Gustavo, en mi acta de constitución yo veo conveniente de que los objetivos como tal del proyecto estén en la parte superior. No hay ningún problema con que estemos alineados a la buena práctica. Acuérdense, no hay aquí camisa de fuerzas, sino ya viene la habilidad, la necesidad, la naturaleza del proyecto y cómo el gerente del proyecto pretende gestionar. Lo fundamental, aspecto o iniciativa estratégica. En este caso habían algunas iniciativas estratégicas, se tuvo que incluir un cuadro, recuerdo. Temas ya del alcance del proyecto, no podía faltar exclusiones del proyecto. Ojo, aquí era en un punto muy general, porque las verdaderas exclusiones del proyecto vamos a ver ya en la parte del plan de gestión del alcance. Aquí ya teníamos algunos recursos preasignados, pero sin embargo, cuando yo armaba el acta de constitución, me decían, Gustavo, vas a tener que trabajar con personal de estas áreas, pero yo todavía no sabía cuál iba a ser mi equipo de trabajo exacto, ni tampoco todos los interesados del proyecto. Sin embargo, aquí yo ya tenía que colocar al menos con qué áreas yo iba a trabajar y también yo ya tenía algunos identificados dentro de los interesados y el proyecto. Entonces, miren, aquí están clasificados por patrocinadores, área estratégica. Teníamos el equipo administrativo del proyecto, sí, que eran simplemente puntos de contacto en las distintas áreas que ya estaban identificados. Algunos funcionarios que ya eran parte del equipo experto del proyecto, que eran ya personas que conocían bastantísimo el nivel de detalle del técnico del proyecto, ¿sí? Y bien, teníamos clasificado por área, recuerdo en ese entonces. Solamente allí teníamos identificadas ya 53 personas de las distintas áreas de la empresa. Aquí complementé con un gráfico estadístico de tal forma que el momento en el que revisábamos con mi patrocinador, él tenía ya una visión general de cómo estaba en ese momento el proyecto. Teníamos un registro general de interesados. Ya estaban algunos identificados. Como ustedes ven, teníamos algunas plantillas ya embebidas dentro del acta. ¿Sí? Información general de los interesados que ya vamos a profundizar más adelante, con información, número de teléfono, correo, qué expectativas tenían sobre el proyecto, que es algo sumamente importante. Ojo, aquí ustedes me pueden decir, pero ya tanto personal identificado, sí. Lo que pasa es que solamente para arrancar el proyecto nos tomó algún tiempo. Entonces yo allí gané justamente ese tiempo para poder ya interactuar un poco con el personal, para ya poco a poco ir identificando quiénes estaban relacionados con el proyecto.
Bien. Y luego, como ustedes podrán ver, teníamos también ya la parte relacionada con los entregables del proyecto, los entregables del producto. Todo, como ustedes ven, es a nivel general. El acta de constitución es a nivel general. Este era un proyecto grande, que recuerdo que el momento en el que ya terminé de hacer todo el levantamiento de los interesados, éramos alrededor de 80 o 90 personas que estábamos relacionadas con el proyecto. El modelo de administración del proyecto, que es importante, cómo se va a administrar el proyecto, en dónde está la gerencia del proyecto, posiblemente indicar a qué área o a qué portafolio o a qué programa pertenece el proyecto. Eso ya va a quedar en manos del gerente del proyecto. Temas relacionados con financiamiento, ¿sí? Temas estimados ya de cronograma, pero ojo, aquí no tenemos ya un cronograma establecido. Aquí lo que simplemente tenemos es una estimación general del cronograma, y aquí lo que teníamos es clasificado por año. Era un proyecto que iba a durar algunos años. Suposiciones, nivel de complejidad del proyecto, dependencias, restricciones, riesgos asimismo a alto nivel, oportunidades, proyectos relacionados. Es fundamental. Mientras más sea la instancia temprana en la que ustedes identifiquen con qué proyectos su proyecto está relacionado, va a ser mucho mejor. Y eso, si ya lo pueden ir plasmando en el acta de constitución, va a ser un favor que se están haciendo, porque siempre van a tener el panorama claro de la gerencia de su proyecto y la relación directa con el resto de proyectos. Entonces, bueno, este proyecto estaba ligado con algunos proyectos empresariales. Aquí está todo el detalle, ¿sí? Y bueno, luego lo que teníamos aquí era simplemente un gráfico que resumía absolutamente todo lo que ustedes vieron sobre la información de cómo se relacionaban con los proyectos y las respectivas aprobaciones. Aquí aprobaban este documento los patrocinadores del proyecto y obviamente el gerente de proyecto. Bien. ¿Qué hemos hecho, estimada audiencia, hasta este momento? Revisamos muy rápido lo que es las definiciones de un acta de constitución y hemos visto dos extremos. Diría yo, un acta de constitución bastante rudimentaria, bastante básica, pero que en aquel entonces me sirvió. Ojo, era un proyecto en ese entonces de seguimiento de fugas de agua, recuerdo, pero sin embargo, esa pequeña acta de constitución me sirvió para yo ya tener mi proyecto constituido y estar seguro que estaba definiéndome, de que estaba ya con una buena práctica vigente en la gerencia de mi proyecto. Entonces, como ustedes ven, luego les presenté un acta de constitución un tanto más compleja. Ya era un proyecto bastante grande en donde ya se vio la necesidad de ir incluyendo otros componentes que también me daban cierta retroalimentación respecto a cómo se estaba constituyendo mi proyecto. Pero aquí, ¿cuál es el mensaje que les dejo? ¿Sí? La teoría, las buenas prácticas del PMBOK nos dicen esto, ¿sí? Pero lo fundamental es que a ustedes les quede claro qué es y para qué sirve el acta de constitución y que desde ya, si ustedes quieren ir aplicando las buenas prácticas, vayan armando su acta de constitución. Si alguna vez les dan una plantilla y ustedes tienen que regirse esa plantilla, salvo que sea tan ya la disposición que tienen porque tienen que llenar todos los campos, llenen los campos que ustedes vean necesarios de acuerdo a su proyecto. Y si ven la posibilidad de incluir algo más de información, háganlo, porque ustedes son los gerentes del proyecto. A ustedes y a su patrocinador les va a servir esa documentación. Bien, eso en lo que respecta al acta de constitución del proyecto. Ahora, ustedes recordarán en el esquema que vimos inicialmente, teníamos dentro de la iniciación la parte del acta de constitución del proyecto y también la parte de los interesados del proyecto. Dentro de la gestión de proyectos, ¿en qué consiste esta parte de los interesados? Ustedes ya vieron que ya incluí en el acta de constitución a algunos interesados, pero ¿cuáles son las instancias que nosotros tenemos que seguir? En primera instancia, hay que identificar a los interesados. Tenemos nosotros que familiarizarnos, tenemos nosotros que hacer un trabajo
un trabajo muy minucioso de ver cuáles son esos interesados de mi proyecto. Sí, yo tengo que identificar a la mayor cantidad, no puedo descuidarme. Alguna vez yo tenía me acuerdo la experiencia de que en un proyecto, en una revisión que estábamos haciendo de proyectos, alguien mencionaba sobre un proyecto contable. Y en ese entonces, luego de lo que indicaron cuál era el equipo, cuál era el alcance del proyecto, me llamó la atención, inicialmente pensé que no escuché, de que no estaba el contador. Entonces levanté la mano y dije, discúlpeme, tal vez escuché mal, pero parece que no le incluyeron al contador. La persona me dijo, sí, no está incluido el contador porque es muy complicado. Estimada audiencia, cuando identifiquemos a los interesados, tenemos que identificar a todos los interesados. ¿Cómo no va a ser parte de mi equipo, en este caso, el contador de la empresa? ¿Sí? ¿Cómo no va a ser parte del equipo? Si es una pieza fundamental allí en el proyecto. Entonces no se trata de que posiblemente a la gente complicada le hagamos a un lado del proyecto, cuando posiblemente son los protagonistas de ese proyecto. Entonces, el primer paso, identifiquemos a los interesados. Luego de eso, tenemos que involucrarles a los interesados. ¿En qué consiste el involucramiento de los interesados? El involucramiento consiste en comenzar a interactuar con el proyecto. Por ejemplo, ¿cómo nosotros procedíamos cuando estábamos trabajando directamente en los distintos proyectos que he tenido la oportunidad de participar? Yo hacía reuniones. Ustedes me pueden decir, Gustavo, en ese proyecto de 80 personas, ¿cómo fue cómo interactuaste con los interesados? En primera instancia se buscan cabezas. Cabezas a nivel de grupos de trabajo o a nivel de áreas, al cual yo lo he llamado, eso no está escrito en ningún lado, yo lo llamaba mi equipo administrativo, porque era mi punto de contacto, eran mis voceros referente a esa área con la que yo tenía que interactuar y obviamente con la gerencia del proyecto que estaba a mi cargo. Una vez que yo interactuaba con mi equipo administrativo, yo lo que hacía es indíqueme, le decía a la persona, indíqueme por favor cuántas personas son porque necesito entrevistarme con ellos. Gustavo, mira, son 20 personas del área X. Perfecto, vamos a hacer por grupos. Y les hacíamos nosotros reuniones por cada uno de los distintos grupos. ¿Qué es lo que hacía en esas reuniones? Les comunicaba de qué se trataba, de qué se iba a tratar el proyecto, de tal forma que todo mi equipo manejaba el mismo idioma. Todos estábamos conscientes de lo que queríamos hacer. No basta con decir, ah, ya perfecto, ese es mi equipo, hacer un listado, escribo el listado bien bonito con todos los datos y guardo. No, por eso es que ahí viene cómo voy a planificar, cómo voy a ir gestionando el involucramiento con mis interesados. Entonces, aquí viene la primera recomendación. Por más grande que sea su equipo de proyecto, tienen que buscar las formas de familiarizarle, tienen que buscar las formas de hacerle que interactúe, que se entere de qué se trata el proyecto. Ustedes me pueden decir, pero Gustavo, si el proyecto es gigante, ¿cómo hacemos? Ahí vienen las habilidades de ustedes, de alguna forma de encapsular lo más importante y poder exponer a la gente. Pero aquí el reto es sencillo, pero es posiblemente complejo. Llegar a toda la gente y hacer que la gente se entere de qué se trata el proyecto. Y con ello, posterior, hay que ver cómo está ese involucramiento de los interesados. Hay que de alguna forma constantemente estarse reuniendo con la gente para saber si sabe cuáles son sus funciones, para ver si efectivamente están cumpliendo con las tareas. Entonces, este tema de los interesados es fundamental y hay que hacerlo en su mayor grado al inicio de todo proyecto. Durante toda la vida del proyecto, ustedes posiblemente seguirán identificando más y más interesados y hay que irlos involucrando. No es que solamente al inicio hay que identificarlo. Esto va durante toda la etapa de vida del proyecto. Bien, ahora, aquí simplemente les quiero indicar una matriz muy sencilla que les puede servir. Esto ya va a quedar a decisión de ustedes, sino yo solamente, de acuerdo a la experiencia, es una matriz que me sirve, me ha servido bastante, en donde yo tengo una identificación del interesado, un nombre, qué cargo está cumpliendo, cuál es su rol, información de contacto es importante porque a veces les necesitamos de urgencia a la gente, podemos ir a nuestra matriz,
ver cuál es el contacto de esa persona. Es fundamental ver cuáles son las expectativas que estas personas tienen en el proyecto. Es importante saber cuáles son los intereses que tienen las personas en el proyecto. Obviamente, para cualquier gestión, para cualquier coordinación, conocer cuál es el inmediato superior, ver cuál es la influencia que van a tener ellos en el proyecto. Yo posiblemente en una conversación y de acuerdo al nivel de conocimiento, de acuerdo al nivel de experiencia de ese interesado, yo ya voy a saber, bueno, esta persona hasta qué punto puede influir en mi proyecto, qué impacto va a tener esta persona en mi proyecto. Y obviamente ir definiendo el cargo que dentro de mi proyecto esa persona puede cumplir. Bien, hemos hablado del acta de constitución y hemos hablado de la parte de los interesados. Pero ahora ya vamos a hablar en un tema ya netamente de planificación, ¿sí? Del segundo proceso de la gestión de proyectos, que tiene que ver con la gestión del alcance. En la gestión del alcance, nosotros tenemos las siguientes instancias a considerar. Recopilar los requisitos para el proyecto, definir el alcance del proyecto, elaborar la estructura de desglose de trabajo del proyecto y ya temas que son netamente de control, ¿sí? Temas de control, que es validar el alcance y controlar el alcance. Vamos a ver un ejemplo del tema de recopilar los requisitos. Antes de mostrarles la pantalla, quiero comentarles algo. ¿Cómo recopilar los requisitos? El peor error que podemos tener es que los requisitos tal vez vengan, ¿sí? De un mando medio o un mando alto. Son personas que posiblemente no tienen la experticia como una persona del día a día para conocer exactamente qué se requiere del proyecto. Les voy a comentar una experiencia. De ese proyecto grande que les estaba indicando, el momento en el que yo tenía que recopilar los requisitos, no podía solamente contentarme con lo que mi equipo administrativo, mis mandos medios me decían. Yo tenía que hacer reuniones absolutamente con toda la gente para hacer esa recopilación de requisitos. Tenía que entrevistarme con la gente, hacer grupos focales con mi equipo y hacer de esa forma todo el levantamiento de requisitos. Les voy a mostrar un ejemplo de ese levantamiento de requisitos. Bien, miren, este es un archivo en el que se hizo todo el levantamiento de requerimientos para un proyecto. Como ustedes pueden ver, ¿sí? Teníamos un número de requerimiento, la descripción del requerimiento y cuál era la persona o las personas que solicitaban ese requerimiento. En caso de que había observaciones, en caso de que había modificaciones, todo eso nosotros íbamos documentando. ¿Sí? Entonces, como ustedes ven, miren, obviamente era un proyecto bastante grande. Aquí está todo el detalle de los requerimientos del proyecto. ¿Sí? Entonces, imagínense, era un trabajo bastante complicado. Nos íbamos reuniendo área por área, equipo de trabajo con equipo de trabajo, para poder hacer todo este levantamiento. ¿Sí? Y así, en distintas ramas del proyecto, el proceso que seguíamos era exactamente el mismo. Y lo importante aquí es que teníamos, obviamente, el apoyo de la gente, el compromiso de la gente, de alguna forma la disposición también de los altos mandos para que haya ese compromiso de la gente, pero allí el éxito como gerentes de proyecto es ganarnos a la gente. Tenemos que saber llegar a la gente. No les digo que siempre van a tener todo el equipo a su favor. No, eso no va a pasar. Ustedes muchas de las veces, y les digo desde ya, hay que aprender a trabajar con equipo en contra. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que tenemos que hacerle a un lado a la persona, sino buscar la manera de irle incluyendo en el proyecto. Entonces, bueno, aquí ustedes tienen un ejemplo de un levantamiento de requisitos, de un levantamiento de requerimientos, y que esto, por ejemplo, al final, nosotros teníamos una estadística, ¿sí? De todos los requerimientos que habíamos levantado, de esos requerimientos en una segunda revisión, qué observaciones habíamos tenido. Armábamos estos cuadros, que era lo que me servía a mí para ir y presentarle a mi patrocinador, porque a él no le podía decir, mire, aquí tenemos, me parece que era alrededor, no recuerdo exactamente el número, eran 1110 requerimientos, ¿sí? Aquí está. No podía simplemente pasarle ese documento a mi patrocinador, sino aquí lo correcto era decirle, mire, esta es la situación,
y mostrarle en base a estadísticas, ¿no? O sea, de una manera ejecutiva, cómo estaba toda la situación de mi proyecto. Entonces, bueno, lo que hemos realizado es simplemente la primera instancia de recopilar los requisitos. Entonces, aquí, ¿cuál es la recomendación, estimada audiencia? Por favor, cuando vayan a levantar los requisitos, háganlo con todo el equipo que conoce. No se contenten con requisitos de alto nivel que les den sus mandos medios o sus mandos altos. Eso servirá para el acta de constitución. Pero aquí ya se tiene que llegar a un detalle. ¿Para qué? Para con ello poder definir el alcance del proyecto. ¿Qué quiere decir definir el alcance del proyecto? Es ya poder hacer una descripción clara de lo que va a contemplar y de lo que no va a contemplar mi proyecto. Aquí yo ya tengo que identificar cuáles van a ser mis entregables del proyecto. Vamos a ver rápidamente un ejemplo. ¿Sí? Miren, aquí tenemos un ejemplo de un alcance del proyecto. Aquí está detallado todo lo que va a contener mi proyecto. Eso es todo. ¿Sí? Pero ese alcance del proyecto también tiene que ser muy claro, como les dije anteriormente, qué es lo que va a contemplar y qué es lo que no va a contemplar. No se olviden de esa parte cuando definan el alcance de su proyecto. Tiene que estar documentado todo lo que se va a contemplar en el proyecto y obviamente aquello que no se va a contemplar del proyecto. Con ello ustedes ya posteriormente pueden ya especificar hitos, definir cuáles van a ser esos entregables del proyecto de acuerdo a los cuadros que ustedes manejen y con ello, ya con esta información, seguiríamos al siguiente paso. El siguiente paso que ya es el elaborar la EDT. ¿Qué es la EDT? La EDT es la estructura de desglose de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que aquí al alcance que nosotros hemos definido de nuestro proyecto, lo vamos a dividir en paquetes más pequeños para que esto nos facilite la administración. Les voy a presentar un ejemplo de unas 2 EDT para que ustedes puedan ver más o menos de qué se trata. A ver, aquí les voy a presentar el ejemplo de una estructura de desglose de trabajo de un proyecto relacionado con dotación de agua potable para el Cantón Durán, que fue un proyecto en el que trabajé hace algunos años y que el momento en el que se realizó la EDT, obviamente, aquí se requiere completamente del equipo del trabajo, del equipo de trabajo, del personal experto. Fuimos identificando cuáles eran esas instancias. Revisemos rápidamente. Teníamos, por ejemplo, un componente de importaciones. ¿Sí? Este componente de importaciones tenía al mismo tiempo 2 paquetes de trabajo. La tubería de hierro dúctil y acero y también la parte de válvulas, bombas y accesorios. Teníamos otra subdivisión del proyecto, que era la construcción de pozos. Teníamos una parte que iba a contemplar todo lo relacionado con pozos nuevos y otro todo lo relacionado con pozos existentes. Dentro de la parte de pozos nuevos llegábamos a un detalle, a un paquete de trabajo. Ojo, el paquete de trabajo tiene que estar relacionado con un entregable. Aquí teníamos ya lo relacionado con desbroce y relleno, perforación y entubado, trabajos mecánicos, trabajos eléctricos, electrobomba, control de telemetría, por ejemplo. También teníamos, por ejemplo, controlado, solamente que ustedes tengan una idea de cómo puede ser una EDT. Teníamos la parte, ya lo que tiene que ver con las líneas de impulsión y las líneas de transmisión. Aquí teníamos otras subdivisiones. Teníamos la parte correspondiente a la herradura, que me acuerdo que era un componente en el que se tendía tubería alrededor de 10 kilómetros. Teníamos también otro componente en donde se tendía tubería en la vía herradura Yaguachi, otra que era Yaguachi, Puente Río Chimbo, y así, etcétera, etcétera. Y dentro de esto teníamos ya los paquetes de trabajo. El paquete de trabajo es el nivel más bajo de la EDT, ¿sí? Y asimismo teníamos, aquí venía ya el paquete de trabajo, movimiento de tierra, suministro de transporte, instalación de tubería
y así sucesivamente. Teníamos otro componente de mi EDT, que era la construcción de reserva la construcción de un tanque de reserva en un sitio que se llamaba el Peñón del Río. Era un tanque de reserva de 6,000 metros cúbicos. Aquí teníamos todos estos paquetes de trabajo, en donde estaba el emplazamiento, movimiento de tierras, construcción de subdren, la construcción de la losa de cimentación, etcétera, etcétera. ¿A qué quiero llegar con este ejemplo, estimada audiencia? Miren cómo puede ser una EDT de acuerdo al tipo del proyecto, pero esta EDT tiene que ser lo suficientemente clara en donde ustedes vean aquí un aporte, no algo que les asuste. Posiblemente ustedes viendo eso digan, chuta, ¿de qué se tratará? ¿Qué tendrá que ver allí? No, ustedes tienen que ver directamente algo que les aporte, que les vaya a ayudar en la gerencia de su proyecto. Déjenme para ver si les puedo indicar otra EDT, asimismo a modo de ejemplo. Aquí tengo otra EDT. Bien, esta EDT era de un proyecto que también participaba en Guayaquil. Era sobre el RTV, que todos deben haber escuchado, revisión técnica vehicular. Miren esta EDT, como ustedes ven es ya mucho más sencilla, ¿no? ¿Sí? Tenemos aquí subdivisiones, algunos componentes, y acá al nivel ya más bajo tenemos los distintos paquetes de trabajo. ¿Sí? A nivel más bajo. Entonces, miren, ¿a qué quiero llegar? La EDT, por experiencia, es la principal herramienta que les va a ayudar a ustedes a tener claro todo lo que va a tener su proyecto. De tal forma que cuando a ustedes les toca exponer a alguien el proyecto, sea quien sea, ustedes pueden ir a su EDT y decir, así está estructurado mi proyecto. ¿Estamos? Entonces, véanle a la EDT como la principal herramienta para que ustedes gerencien el proyecto, porque prácticamente es como una radiografía de su proyecto para que ustedes puedan gestionarlo, para que ustedes puedan gerenciarlo de una manera mucho más ágil. Bien, hemos conversado de la parte de la EDT. Entonces, miren, mi estimada audiencia, para la gente que ya está ejecutando un proyecto o la gente que va a ejecutar un proyecto, no se olviden, armen esta EDT. No es nada complicado. Al alcance que ustedes le tengan, clasifíquenle por componentes. Y no se olviden que el nivel más bajo de una EDT es lo que se conoce con el nombre de paquete de trabajo. Y el paquete de trabajo siempre tiene que estar alineado a un entregable del proyecto. Bien, solamente conversemos sobre dos temas aquí que ya tienen que ver con control más que nada. El validar el alcance, que no es más que en base a los requisitos que me pide el cliente, yo irle demostrando que efectivamente estoy cumpliendo esos requisitos. Y el control del alcance, que es contra lo que yo me mido y digo, de acuerdo a lo que yo definí, que voy a cumplir del alcance, veo hasta qué punto estoy cumpliendo ese alcance. Bien, bueno, hemos conversado de algunos temas. La intención aquí es, con ejemplos, irles presentando cómo se pueden manejar las cosas. No solamente les vengo con teoría, sino con temas que realmente me ha tocado no leer, no solamente estar de lado, sino me ha tocado vivirlos definitivamente. Y es por ello que con absoluta certeza vengo a conversar de estos puntos con ustedes. Sobre la recopilación de requisitos, ustedes me pueden decir, Gustavo, tanta cosa de los requisitos, ¿qué nos recomiendas? Ustedes pudieran tener matrices sumamente sencillas. Es un ejemplo. Ojo, la matriz la harán ustedes, de acuerdo a como lo vean necesario. Tal vez alguien me diga, Gustavo, aquí quiero agregar el número de teléfono. Si ustedes lo ven necesario, coloquen el número del teléfono de ese interesado que pidió este requisito. No hay problema, pero ¿qué es lo que yo les recomiendo? Coloquen un número de requisito, como les estaba indicando, el nombre, la descripción de ese requisito. Den una prioridad, esto sí les va a servir bastante. ¿Hasta qué punto tiene prioridad ese requisito? Cuando uno hace en primera instancia ese levantamiento de requisitos, hay veces en el que a la gente dice lo que se le ocurre. Y en las posteriores revisiones,
uno ya se va dando cuenta de que la prioridad de ese requisito no es tan alta, no es tan importante. Es por eso que es recomendable ir identificando esta columna de prioridad. Y obviamente lo que sí es importante es ver quién es el que está solicitando, por temas de interactuación, quién es el que está solicitando ese requisito. En lo que tiene que ver con la definición del alcance, recomendación, hagan una descripción detallada del alcance, ¿sí? ¿Qué era la definición del alcance? Una vez que ya tenemos los requisitos, hacer una descripción de lo que exactamente va a contemplar el proyecto. ¿Cuáles van a ser sus entregables? Y no se olviden, ¿qué es lo que se va a excluir del proyecto? Vuelvo a insistir, es fundamental porque en muchos de los casos, al último llega el usuario y nos dice, oiga, yo también dije esto. No me dijo. No, sí le dije, es típico, ¿no? Entonces, hay que quedar claro también con el usuario, con el equipo, qué es lo que no se va a contemplar en el proyecto. Bien, referente a la parte de ya de lo que tiene que ver con la EDT, con la estructura de desglose de trabajo. No le tengan recelo a la EDT, no le tengan miedo. Algún momento siéntense ustedes, siéntense con su equipo y vayan haciendo de el alcance componentes más pequeños, bajo la concepción siempre clara de que el nivel más bajo de la EDT se llama y es el paquete de trabajo. Y este paquete de trabajo tiene que estar directamente relacionado con un entregable. Vamos a conversar ahora, ya para ir cerrando, de algo sumamente importante que es el diccionario de la EDT. ¿Qué es el diccionario de la EDT? El diccionario de la EDT no es más que una descripción de cada uno de mis paquetes de trabajo. Allí yo puedo indicar qué actividades voy a cumplir, su duración, los recursos, los costos, etcétera, etcétera. Vamos a ver rápidamente un diccionario de la EDT como ejemplo, para que ustedes tengan una idea. Miren, por ejemplo, aquí tenemos un diccionario de la EDT. Como yo les decía, es una descripción del paquete de trabajo. ¿Para qué va a servir ese paquete de trabajo? Esto ya se va ligando con la estructura de desglose de trabajo. Miren, y aquí puedo yo agregar un montón de información que lo vea conveniente. El trabajo involucrado, los criterios de aceptación de ese paquete de trabajo, supuestos, riesgos, recursos asignados para el paquete de trabajo, duración del paquete de trabajo y así sucesivamente. Esto es un ejemplo de diccionario de la EDT. Eso es lo que tenemos nosotros que hacer por cada uno de los paquetes de trabajo. ¿Cuál es aquí la recomendación, estimada audiencia? Asimismo, de acuerdo a la experiencia. Cuando ustedes vayan a armar su diccionario de la EDT, simplemente pueden colocar, acuérdense que de preferencia, cada paquete de trabajo debe tener una numeración, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cuál es la descripción de ese paquete de trabajo? ¿Cuál es el responsable? Y esta información le podemos ya ir ligando con otras áreas de conocimiento, que bueno, ya serán temas para tratar en otras charlas. Podemos ya irle relacionando con temas del cronograma, como por ejemplo, ese paquete de trabajo, ¿qué actividades tiene relacionadas? ¿Cuáles son la duración de esas actividades? ¿Con qué recursos se van a trabajar esas actividades? ¿Cuáles van a ser los costos? ¿Qué criterios de calidad será de considerar para esas actividades de ese paquete de trabajo? Y también la parte, en caso de que lo amerite, si se tiene que incluir temas de adquisiciones. Y por último, no nos olvidemos también supuestos y restricciones. Eso tiene que quedar claro en la parte del plan de gestión del alcance. ¿Qué estamos suponiendo? Y sobre todo, ¿cuál es esa restricción que tenemos? Acuérdense, hay una gran diferencia entre lo que es un riesgo y lo que es una restricción. El riesgo es algo que puede como no puede pasar, ¿sí? Si su resultado es positivo, es una oportunidad. Si su resultado es negativo, eso es una amenaza. Mientras que la restricción es algo que se da porque se da. Es algo que prácticamente ya está definido, ¿sí? Es algo que no podríamos decir capaz que se da.
No, una restricción es algo que prácticamente ya está definido y ya no hay vuelta que dar. Bien, bueno, estimada audiencia, básicamente lo que hemos hecho en este corto tiempo es revisar los grupos del proceso el grupo de proceso de la iniciación, el acta de constitución, la identificación de los interesados y hemos centrado el análisis en lo relacionado con la gestión del alcance. Como ustedes ven, hay algunas áreas de conocimiento que asimismo se les irá invitando a charlas y que pretendemos en coordinación de raíces, pretendemos irlas abarcando poco a poco con la única finalidad de que ustedes vayan aprendiendo, vayan incursionando en estos temas, que por experiencia les digo, gracias a las buenas prácticas, es lo que me ha facilitado, me ha dado mayor agilidad para poder gestionar de mejor forma mis proyectos. Espero que haya sido de gran utilidad. Estimado Juan José, te doy la palabra. Sí, Juan José, no sé si me escuchas. Perdón, tenía el micrófono desactivado y estaba respondiendo. Bueno, primero, fíjate que a diferencia de la vez pasada, no hay preguntas en este momento. Pero sí hay que aclararle a todos los participantes que cualquier duda que tengan, porque este video lo vamos a subir, se lo vamos a compartir, por favor mándennos el correo de ustedes para poder compartirlo y cuando ustedes lo vuelvan a revisar, porque es un tema bastante amplio, cuando lo vuelvan a revisar, consulten, hagan las consultas adecuadas y con gusto se les va a responder. Mándennos sus correos, sus nombres, por favor, para poder ingresarlos a un grupo de administradores de proyectos que desde ya estamos consolidando para que se pueda ir dándole forma a todos estos cursos y hacer un portafolio de áreas de conocimiento. Nada más, darle las gracias y darle las gracias a Gustavo, pues otra vez una muy buena presentación con mucho material. Ustedes lo ven, es un material bastante extenso, las normas son muy extensas, pero es porque son bastante generales para todo tipo de proyectos, para todo tipo de administración de programas, de carteras de trabajo, y eso hace que sea un material bastante extenso. Cuando ya se trabaja en proyectos específicos, pues obviamente se va aterrizando al área, a las propias condiciones y circunstancias de cada uno de los proyectos. Pero sí es importante considerar cada uno de los elementos que el ingeniero Feikan les ha mostrado. Nos vemos de nuevo en 15 días. Espero que este material les sirva y que ustedes lo revisen y lo puedan digerir tranquilamente. Y si tienen dudas, como les digo, pues estamos a la orden. Estimado Juan José, me parece que hay una pregunta. Me parece Gracias. que hay una pregunta, Juan José. Perdón, quizás no la vi antes. Perdón. No sé cuál pregunta, si es la de compartir información. Bueno, hay una que veo directamente aquí. De darse el caso de algún cambio no identificado en el acta de constitución del proyecto, esta podría modificarse. Te dejo la palabra. Sí, no te escuché, Juan José, discúlpame, se entrecortó. Si de darse el caso en algún cambio no identificado en el acta de constitución, ¿se puede modificar el acta de constitución? Hay que recordar, ya, correcto, hay que recordar que en el acta de constitución nosotros tenemos los requerimientos, los riesgos
el alcance del cronograma a nivel general. Si existen cambios, hay que analizar bastante bien para ver si ese cambio se puede realizarlo a nivel de plan de gestión del proyecto. Porque si el cambio es demasiadamente grande y ya analizamos si se va a dar en el acta de constitución, hay que tomar serias decisiones. ¿Sí? Porque muchas de las veces ese cambio a nivel de acta de constitución me está modificando completamente el alcance del proyecto. Es por eso que la recomendación, como les decía, en el acta de constitución los requerimientos son de alto nivel, mientras que en el plan de gestión del proyecto, ya en el levantamiento de requisitos, es en donde nosotros vamos a tener a bajo nivel y posiblemente allí nosotros ya podamos analizar de mejor manera ese cambio. Sin embargo, todo cambio tiene que ser manejado por medio de un control de gestión de cambios, debidamente documentado y midiendo el impacto del mismo. No sé si hay otra pregunta. Dice aquí, es un requisito obligatorio arrancar el proyecto con el acta de constitución. De acuerdo a las buenas prácticas del PMI, sí, porque de esa forma el proyecto queda constituido. De acuerdo a eso, el proyecto queda formalizado. De la experiencia que tengo muchas de las veces, el decir, miren, el proyecto ya está constituido, tengo la firma de mi patrocinador, me ha dado peso para poder interactuar con el resto de la gente. Sin embargo, hay empresas en donde dicen, no, ¿para qué el acta de constitución? Vamos directamente al plan de gestión del proyecto. Pero si queremos cumplir con las buenas prácticas del PMI y acorde a buenos resultados que ya se han tenido con el acta de constitución, hay que proceder con ello. Así es. Bueno, por ahora no hay más preguntas. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias a todos por participar. Aquí nos van a quedar sus correos. Algunos ya nos los mandaron. Y por favor, los demás, mándenos el correo para ir armando nuestra lista de participantes y poder mandarles el material que sea adecuado. Muchas gracias a todos por participar. Hasta luego. Listo. Muchísimas gracias, Juan José. Gracias a todos y como siempre quedamos a las órdenes. Gracias. Hasta luego. Gustavo, te toca. Le cierro ya, ¿no es cierto? Sí, sí, ahorita podés cerrar y porque tenés el control de todo. Perfecto. Listo, ya conversamos. Gracias entonces. Ok, hasta luego entonces.